Hola, hoy vamos a hablar de la Reforma Gregoriana y su consecuencia, la llamada querella de las investiduras. Para ello nos ubicamos en el siglo XI, donde el mundo cristiano de Occidente vive el desenlace de una evolución que se iniciará en los comienzos del periodo medieval, cuando juntos Estado e Iglesia crecieron, se fortificaron, se influenciaron y como instituciones confundieron sus respectivas esferas de gobierno. La Iglesia paulatinamente fue secularizándose y el Estado, a su vez, fue modificando sus fines al ocuparse de proteger a la Iglesia y trabajar por la propagación de la fe. Por una parte, lo que se llamó la institución del patronato jugó un papel importante en la secularización de las estructuras eclesiásticas. Por medio de él, del patronato, los poderosos señores protegieron a las iglesias amenazadas en los tiempos de la decadencia carolingia por las turbulencias internas y por los peligros exteriores. Recordemos que en este tiempo se producen las llamadas segundas invasiones. Por otra parte, esa sociedad religiosa, al igual que la secular, participó de las relaciones feudo-vasalláticas de la época. Reyes y señores realizaban normalmente las elecciones para entregar un obispado o una abadía a una persona de su confianza. Ese llamado don del rey, tal como aparece en los documentos del siglo X y XI, se efectuaba en una ceremonia simbólica llamada investidura. Durante la misma, el nuevo dignatario religioso recibía de manos de un laico las insignias de su función religiosa, el bastón y el anillo. Estos reyes y señores, convencidos de su misión de protección de la Iglesia, habían llegado a considerarla de su pertenencia y en consecuencia actuaban naturalmente como protectores autoritarios, tal como lo recuerda la doctora Nelly Ongay en su obra. Esas intromisiones o violaciones del poder civil a las normas de elección episcopal y a las designaciones de párrocos produjeron graves consecuencias que, paulatinamente, sobrevino una crisis moral que alcanzó su punto más alto en la primera mitad del siglo XI. La investidura laica generó el vicio de la simonía o venta de ordenaciones sacerdotales por el obispo, consagración episcopal por el metropolitano y de obispados y abadías por los señores laicos. Por lo general, quien había llegado así a un cargo no estaba dispuesto a cumplir las reglas de la disciplina eclesiástica ni a renunciar a las pasiones del siglo. La consecuencia inmediata de esta situación fue el desorden de las costumbres sacerdotales o nicolaitismo. Los vicios del siglo habían penetrado y socavado la sociedad religiosa de la época. Esta situación va a comenzar a cambiar cuando, en forma silenciosa, desde abadías y celdas de ermitaños, van a surgir aquí y allá la intención de efectuar una labor de purificación y de vuelta a una espiritualidad y disciplina primitiva. Es muy importante destacar la labor de la Orden de Cluny, que si bien no va a participar en forma directa de la reforma, hombres formados en su seno serán actores directos de la reforma. Uno de ellos será el cardenal Humberto de Silva Cándida, quien, empujado por los acontecimientos que hemos mencionado y dado su temperamento radical, en su obra Adversus Simoníacos atacó la intromisión laica de cualquier jerarquía en materia religiosa, iniciando así el camino hacia la libertad eclesiástica.
En esta obra de Humberto podemos ver cómo se efectúa el traslado del programa de reforma monástico cluniacense al plano eclesiástico. Humberto exige que la Iglesia y el papado estén libres de la realeza, que la Iglesia tenga dominio sobre lo temporal. El escrito combate la influencia del rey alemán sobre la Iglesia y la investidura de los obispos por el rey mediante la entrega del anillo y el báculo. La investidura corresponde únicamente al sacerdocio según su obra. Una de las figuras claves de la Reforma es sin duda el monje cluniacense Hildebrando, que va a ser colaborador y consejero de distintos papas. Entre estos, uno de los papas que comenzará con medidas concretas a favor de la Reforma será León IX, quien en el Sínodo de Letrán de 1050 tomó medidas rigurosas contra la simonía y el concubinato de los clérigos. El siguiente papa, Víctor II, quien inspirado también por Hildebrando, celebró en el 1055 el gran sínodo reformador de Florencia, al que asistieron incluso el emperador y 120 prelados. Las medidas fueron cada vez más rigurosas contra la simonía y el nicolaísmo. Un papa sin duda clave fue Nicolás II, quien en 1059 publicó un decreto en el cual se determinaba que los que debían realizar la elección del pontífice eran los cardenales. El clero y el pueblo debían dar únicamente su aprobación, pero todo ello debía hacerse, salvo débito o note et reverencia, al emperador. El monje Hildebrando, de amplia trayectoria como colaborador de varios papas, fue abad y legado papal y cardenal. Ha sido el gran impulsor de la Reforma. Es nombrado papa en el año 1073 con el nombre de Gregorio VII. Este será un personaje clave y decisivo para concretar la gran obra en la que estaba empeñada la Iglesia. Gregorio estaba convencido que la Iglesia romana debía ejercer una acción inmediata y directa sobre el clero a través de un acrecentamiento de la autoridad apostólica. Desde los primeros momentos, su programa de gobierno puede resumirse en dos aspectos fundamentales: reforma de la Iglesia y ejercicio pleno de la primacía romana. En cuanto a la primera, a la reforma de la Iglesia, Gregorio VII va a renovar las condenas establecidas por León IX y Nicolás II en el concilio reunido en la Cuaresma del año 1074. Esto consistirá en que todo aquel religioso que hubiera obtenido su cargo mediante compra no podía ejercer ningún ministerio en la Iglesia, y aquellos de vida deshonesta serían desposeídos. A los fieles se les prohibía asistir a los oficios por ellos celebrados. La gran diferencia respecto a los decretos anteriores es que Gregorio está empeñado en su efectiva aplicación. En un nuevo concilio celebrado en el año 1075 se aplicaron sanciones a los obispos rebeldes. Algunos fueron depuestos y otros suspendidos. Además se reiteraron los decretos sancionados el año anterior. Poco tiempo después se dictó el decreto sobre la investidura laica, quedando así prohibido que los obispos reciban sus cargos de manos de un laico. Esta medida radical de su gobierno pretendía eliminar totalmente la intervención laica en la vida de la Iglesia. Solo si se acababa con ella, Gregorio consideraba que se podría exterminar la simonía y sus consecuencias. El otro punto de su programa es la primacía del pontificado. En el año 1075 publicará el célebre Dictatus Papae. En él resume toda la concepción sobre el poder pontificio frente a los poderes civiles. Se trata de 27 proposiciones o tesis
donde el Papa presenta su teoría acerca del poder pontifical. Estos principios fundamentales del poder pontificio no eran una invención de Gregorio VII, sino una realización de la idea de San Agustín y de los papas Gregorio Magno y Nicolás I, y dio la norma para toda la Edad Media. En el número 12 de El Dictatus Pape se proclamaba el poder del Papa para deponer a los reyes, y en la proposición 27 se le otorgaba al Papa la facultad de librar a los súbditos del juramento de fidelidad. Las medidas contra la investidura laica eran de muy difícil aplicación en Alemania, ya que desde Otón I la realeza cimentaba su poder en la fidelidad de los representantes de la Iglesia. Esta había sido enriquecida por las dinastías Sajona y Salia, por lo tanto que el rey dejase de participar en las elecciones episcopales significaba golpear la base de sustentación más importante del poder real. Por lo tanto, la lucha o enfrentamiento entre el Papa y el emperador no tardaría en darse. A esto le llamamos la lucha o querella de las investiduras. El emperador alemán es Enrique IV. Este había sido rey de Alemania desde el 1056, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1084, era hijo del emperador Enrique III y de Inés de Poitou. Fue el tercer emperador de la dinastía Salia. En el 1076, Enrique IV lanzó un contraataque desmesurado en la Dieta de Worms, en la cual se conmina a el monje Hildebrando a abandonar su cargo con insultos y descalificaciones. El Papa respondió excomulgando a Enrique IV, lo depuso de su cargo y desligó a sus súbditos del juramento de fidelidad. Esta situación no dejaba de ser tremenda. Era la primera excomunión de un rey alemán, el supremo protector y codirector de la Iglesia, separado por el Señor de la Iglesia del cuerpo de la cristiandad. A raíz de la excomunión se va a producir en 1076 el llamado Sínodo de los Príncipes. Los príncipes alemanes se levantarán contra el rey excomulgado. Incluso van a invitar al Papa a venir a Alemania para poner las cosas en orden. Gregorio se puso en viaje hacia el norte. Enrique IV, al verse perdido, decidió salir al encuentro del Papa, hacer penitencia y reconciliarse con él. Este hecho es conocido como la humillación de Canosa. ¿Por qué? Porque Gregorio estaba en el castillo de Canosa, perteneciente a Matilde de Toscana, y junto a ellos también estaba el abad Hugo de Cluny. Durante 3 días estuvo el rey a las puertas del castillo, en hábito de penitente y descalzo, sin que el Papa lo recibiese. Luego de esto, Gregorio lo perdonará y lo va a absolver. Sin embargo, el monarca alemán continuará nombrando obispos e invistiéndolos en sus diócesis. A su real gusto, por su lado, el Papa fulminaba con la excomunión y anulación del acto ilegítimo de la investidura laica. 3 años después de la reconciliación de Canosa, las cosas habían recobrado tal violencia que en marzo de 1080 el Papa renovó la excomunión contra Enrique IV. Los alemanes eligieron un antirrey en la persona de Rodolfo de Suabia, cuñado de Enrique IV. Por su parte, Enrique hizo elegir por los obispos adictos a él un antipapa que se llamó Clemente III y mantuvo un cisma de 20 años de duración. Rodolfo de Suabia cayó en el campo de batalla frente a su cuñado en el año 1081. Enrique invade Italia y asedia Roma en 1084, obligando al Papa a salir. Este podrá escapar gracias al apoyo de Roberto Guiscardo y sus normandos.
En el año 1085 va a morir Gregorio VII y a pesar de que parece derrotado, sus ideas fueron ganando terreno. Luego de la muerte de Gregorio, el próximo papa partidario de la Reforma será Urbano II. Este monje cluniacense, partidario de la Reforma, debió huir de Roma por la nueva invasión de Enrique IV entre 1090 y 1092. En 1095 convocó la peregrinación y la cruzada, mostrando su jefatura espiritual sobre la cristiandad latina. Un nuevo papa reformista era Pascual II. Estará en el solio desde el año 1099 al 1118. Este papa ya se las verá con el sucesor de Enrique IV, el nuevo emperador Enrique V, quien se hará cargo del reino siguiendo las posturas de su padre. Como él no estaba dispuesto a renunciar a la investidura laica, por lo tanto, como medida, va a encarcelar al Papa Pascual II. Este, de personalidad débil, hizo concesiones a Enrique V, pero ante la queja y la sublevación de italianos y franceses, cuando Enrique se retiró de Roma, volvió a reaccionar en el Sínodo de Letrán de 1112, excomulgando a Enrique V. Finalmente, el personaje que nos interesa es Calixto II, este papa que va a gobernar desde 1120 a 1123, será quien continuará con la reforma. No tardará en tener problemas con Enrique V, sobre el que realizará una nueva excomunión. Sin embargo, de a poco comienzan las negociaciones y comienza una especie de principio de solución en el famoso concordato de Worms. Este concordato se firmará el 23 de septiembre del año 1122 y se trató de un acuerdo firmado en la ciudad del mismo nombre entre el emperador alemán Enrique V y el Papa Calixto. Las disposiciones del concordato serán las siguientes: la libre elección del obispo por el clero. El rey renuncia a la investidura con anillo y báculo, investidura del candidato ya elegido con las posesiones temporales por parte del rey mediante el cetro, juramento feudal del obispo o del abad. El papa concedía que la elección se celebrara en presencia del emperador y en caso de elección dudosa decidiera él con el consejo del metropolitano. Las regalías las recibirían del emperador con la entrega del cetro. El concordato, en definitiva, delineaba bien los diversos poderes de los príncipes eclesiásticos. En lo sustancial quedaban victoriosas las ideas pontificias. Aparentemente habría finalizado la cuestión de las investiduras. Sin embargo, continuarán los problemas, ya que se avecinan nuevas luchas del pontificado en el siglo XII, la intromisión de las familias nobles y la lucha con los emperadores.